En este vídeo se va a resolver un problema de plataformas, siendo el objetivo principal aprender a dibujar acuerdos entre planos con el fin de suavizar las intersecciones entre dichos planos. El enunciado del problema es el siguiente. Para la construcción de una cimentación de una pila de un puente, se ejecuta una plataforma ABCD a cota más 38 y además un camino recto de 4 metros de ancho con una pendiente del 10% descendente hacia los puntos E y F. Yéndonos al dibujo, tenemos la plataforma que nos dicen que está a la cota 38 y para acceder a ella un camino con pendiente del 10% descendente hacia la izquierda. Podemos medir su ancho, que nos da 4 unidades de AutoCAD. En el enunciado nos habían dicho que medía 4 metros, por lo que una unidad de AutoCAD corresponde a 1 metro y podríamos decir que estamos trabajando en metros. En el segundo párrafo se indica que la plataforma se ejecuta con taludes en desmonte a 60 grados y terraplén a 40 grados. Sin embargo, en el camino de acceso, los taludes tanto de desmonte como de terraplén serán uno en horizontal, uno en vertical. Con esto ya tenemos toda la información para dibujar los taludes. Y más adelante lo que nos dan es cómo hacer los acuerdos. Este ejercicio no representa un caso real, ya que no suelen ser distintos, pero así podemos ver todos los tipos. En esta primera parte simplemente vamos a preparar las capas con las que vamos a trabajar. Creamos una primera capa, que llamamos líneas de nivel, con un color rojo y un grosor de 0,3. Podemos crear una segunda capa con ratón derecho, nueva capa, o como lo hemos hecho antes, y le llamamos limas. Esta capa va a servir para dibujar la coronación del desmonte y el pie del terraplén. Le ponemos un color amarillo y un grosor de 0,6. Hacemos una última capa que llamamos construcciones y le ponemos de color el 140 y un grosor de 0,15. Finalmente, para que nos resulte más fácil dibujar sobre ella, vamos a bloquear la capa de topografía. Lo primero que vamos a ver es la línea de paso, que separa la zona de desmonte de la de terraplén. En este caso es muy sencillo, ya que nuestra plataforma es un plano horizontal, todo ello a la cota 38, por lo que su intersección con el terreno será simplemente con la línea de nivel justamente a la cota 38, es decir, este segmento. Por encima tenemos cotas superiores, la 42 y 40 frente a la 38, así que tendremos que retirar terreno y tendremos desmontes. Por debajo son cotas inferiores, la 36-34, y entonces tendremos terraplenes. Para facilitar el dibujo de estos taludes, vamos a dividir el perímetro en segmentos. Pero primero necesitamos marcar lo que hemos dicho que sería nuestra línea de paso. El primer punto ya lo tenemos, que es el F, y el segundo tendremos que marcarlo con un punto en el otro extremo. Lo pasamos a la capa de datos y para añadirle el texto se lo vamos a copiar al punto A. Y lo desplazamos de este punto a este otro.
Para modificar el texto, doble clic, borramos y escribimos .h y clic fuera. Con los puntos ya escritos podemos dividir el perímetro yéndonos al menú modificar y partir en un punto. Seleccionamos el perímetro de la plataforma y el punto de interrupción será el H. Vemos que no ha habido ningún cambio, ya que necesitamos otro punto para designar un segmento. Repetimos, seleccionamos el perímetro y el punto A. Ahora sí que tenemos nuestro segmento. Vamos a volver a repetir todo esto con los puntos B, E y F. Ya hemos obtenido los segmentos que queríamos, menos en esta parte inferior, ya que vamos a hacer los taludes de una forma distinta que en la parte superior. Vamos con el camino. La pendiente es del 10%, que es lo mismo que 0,1. Entonces el módulo, que es el inverso de la pendiente, será de 10. Al estar trabajando en metros, esto significa que si queremos subir o bajar un metro en vertical, tendremos que avanzar 10 metros en horizontal. Sin embargo, en este caso estamos trabajando con líneas de nivel cada 2 metros. Entonces, en vez de subir o bajar un metro, tendremos que subir o bajar 2. Y entonces tendremos que avanzar 20 metros en horizontal. Si estuviésemos trabajando sobre un papel con una escala, la escala se aplicaría a estos 20 metros. Pero en este caso no nos dan ninguna escala. Hacemos sobre el segmento EF una equidistancia de 20 metros. Así ya tenemos la línea de nivel del camino a la cota más 40, ya que como la pendiente era descendente hacia la izquierda, hacia la derecha hemos subido 2 metros, de la 38 a la 40. Como no lo hemos puesto previamente, tenemos que añadir el segmento a la capa de líneas de nivel y para ponerle la cota escribimos texto, ponemos más o menos donde queremos que aparezca, una altura de 0,5 y rotación de 0. Finalmente escribimos 40. A continuación vamos a dibujar los taludes de desmonte y terraplén tanto de la plataforma como del camino de acceso. Empezamos por los desmontes de la plataforma. Para averiguar la equidistancia conocemos que su ángulo es de 60 grados y como la pendiente es la tangente del ángulo será de 1,732. El módulo es el inverso de la pendiente, 0,577, y para subir o bajar un metro necesitaremos entonces avanzar 0,577 en horizontal. Con líneas de nivel cada 2 metros, entonces tendremos que avanzar 1,16 metros. Ponemos para cada segmento la equidistancia que hemos obtenido de 1,16. Hacemos las 3 primeras líneas y las pasamos a la capa de líneas de nivel. Las siguientes que obtengamos estarán directamente en la capa de líneas de nivel. Volvemos a hacer equidistancia y obtenemos varias líneas. Para buscar la intersección entre los 3 taludes de desmonte necesitamos el comando empalme e ir intersecando las líneas de nivel que están a la misma cota. La primera vez tendremos que seleccionar radio y poner 0 para poder unirlas. Las siguientes veces ya saldrá por defecto.
La intersección entre dos planos es una recta que vamos a representar con una línea en la capa de construcciones. Seleccionamos desde el vértice de la plataforma hasta el más alto. Vamos ahora con la intersección de estos planos con el terreno, es decir, la coronación del desmonte. Seleccionamos la capa limas y polilínea. Empezamos siempre por la línea de paso, que en este caso está a cota 38, y seguimos con la 40, con la 42 y con la 44. No encontramos la intersección con la 46, pero como el terreno es un plano y el desmonte es otro plano, su intersección es una recta, con lo que bastaría con prolongarla hasta la línea de intersección de los desmontes. Teniendo activado los puntos de referencia, es muy sencillo prolongarla. Y ahora vamos avanzando por el siguiente talud. Hasta que no encontramos más intersecciones y tenemos que de nuevo prolongar. Bajamos ya por el último talud. Podríamos incluso buscar la intersección con esta. Y terminamos en la línea de paso. Finalmente, para dejarlo más bonito, vamos cortando las partes de las líneas de nivel que nos sobran. Con el comando recortar, seleccionamos aristas de corte y nuestra coronación del desmonte. Y podemos ir seleccionando todas ellas. El procedimiento para el talud de terraplén o relleno sería el mismo, pero nos vamos a ahorrar algún paso. Hallamos la equidistancia igual que para el desmonte, ya que de nuevo conocemos el ángulo del talud, por lo que en este caso la pendiente es de 0,839 y el módulo de 1,192. Como tenemos que subir o bajar 2 metros, entonces tendremos que avanzar 2,39 metros. Teniendo unidos estos tres segmentos, vamos a ponerles la equidistancia de 2,39. Esta sería la 38, por lo que luego tendremos la 36, la 34 y no tenemos que hacer más que la 32 porque el terreno a partir de esa cota es horizontal. Pasamos las tres líneas a la capa de líneas de nivel y buscamos las intersecciones entre los planos de terraplén. Por último, buscamos la intersección con el terreno en la capa limas y con polilínea igual que antes. Empezamos por la línea de paso. Prolongamos hasta la intersección. Y la intersección con la cota 32, al ser un plano horizontal, será la propia recta. Terminamos en la línea de paso. Recortamos lo sobrante. Y podríamos seleccionar el pie de terraplén, ratón derecho, ordenar objetos, poner detrás y borramos la línea de nivel. Vamos con el camino. Empezamos por el talud norte.
Primero vamos a hallar la distancia entre las líneas de nivel. Tanto los desmontes como los terraplenes del camino de acceso eran uno horizontal, uno vertical, lo que quiere decir que el ángulo del talud es de 45 grados. Y con ello la pendiente será de 1 y también el módulo. Con líneas de nivel cada 2 metros avanzaremos 2. En este caso, el contorno del camino no está todo a la misma cota, ya que el camino tenía una pendiente, por lo que no podemos hacer equidistancias sin más, como antes. Vamos a buscar un plano que pase por la recta con una pendiente dada. En la figura del libro, esta sería la recta o el camino y este ángulo la pendiente. Observamos que tenemos que dibujar un cono, dado el módulo, ya que conocemos la pendiente, para luego poder trazar un plano que sea tangente a este cono y que contenga a la recta. La intersección del plano con los planos de comparación a las distintas cotas nos irá dando las líneas de nivel del talud. De esta forma, la recta T' sería la 16 en este caso, y luego con las equidistancias iríamos sacando la 17, la 18. En nuestro caso empezamos con la 40 y cada 2 metros sacaríamos la 42, la 44, etc. Cambiando la capa de líneas de nivel, dibujamos una circunferencia a cota más 38 de 2 metros de radio. Con esto hemos dibujado un cono invertido cuyo vértice está a la cota más 38 y tiene una pendiente dada. El punto E está a la cota más 38 y la circunferencia a la más 40, por lo que trazamos la tangente desde la cota 40 del camino. Con control más ratón derecho nos aparece la tangente, la circunferencia. Prolongamos la línea de nivel para que luego sea más fácil trabajar. Y ya podemos ponerle la equidistancia de 2 metros. Buscamos la intersección con el talud de la plataforma en la capa limas, partiendo de la cota 38. Y hasta la intersección entre el talud y el terreno. Limpiamos un poco el dibujo. Y desde este punto podemos trazar ya la intersección del talud del camino con el terreno natural. A partir de aquí, el talud pasa por encima del terreno, por lo que no hay intersección. Vamos a hacer otra polilínea para poder curvarla después. Y vamos buscando, sin los puntos de referencia, puntos aproximados. Desde aquí seguimos buscando la intersección con el terreno. Con el comando Edit Pol podemos curvar la polilínea y recortamos las líneas de nivel que nos sobran.
El talud sur. Este es algo difícil de ver porque el camino está casi a la cota del terreno, por lo que nos van a salir taludes muy pequeños. En esta zona el terreno está a la cota 40, pero el camino no llega a la cota 40 hasta la línea de nivel, por lo que estaremos en desmonte. Hacemos igual que antes, una circunferencia de radio 2 en líneas de nivel y la tangente. La intersección del terreno sería la coronación del desmonte. En la parte de la derecha, esta sería la cota 40 y el camino ya habría superado la cota 40, por lo que estamos en relleno o terraplén. Como los taludes son iguales, podríamos hacer la simétrica de la línea que ya hemos hecho, es decir, volver a hacer la circunferencia y su tangente, o podemos copiar esta línea de aquí arriba. Ponemos la equidistancia de 2 metros y buscamos la intersección con el terreno. En esta zona de aquí se produciría la transición de desmonte a terraplén, pero lo vamos a aproximar con líneas rectas. Y finalmente limpiamos el dibujo. Pasamos a la cuarta parte del vídeo, donde vamos a hacer los acuerdos entre los distintos planos. El primer acuerdo de todos es el más sencillo, pues nos dicen que es un acuerdo cónico de revolución cuyo vértice coincidirá con el punto A. Como los dos planos tienen la misma pendiente y nos dicen que el cono es de revolución, entonces todos los centros de las circunferencias tangentes a las líneas de nivel se encontrarán en la vertical del vértice. Así tendremos que dibujar las circunferencias tangentes a las líneas de nivel en el punto A. Lo primero que vamos a hacer son las generatrices de contacto, como líneas auxiliares en la capa de construcciones, aunque realmente no hace falta hacerlas. Recortamos todo lo que está dentro de la zona de acuerdo. Y hacemos arcos tangentes a las líneas de nivel. Comando arco, centro, inicio, fin. Y los metemos en la capa de líneas de nivel. Para el tercer arco, como no tenemos la línea de nivel del otro plano, tendremos que buscar la intersección con el terreno. Finalmente, en la capa de limas, dibujamos la coronación del desmonte con los 3 puntos que conocemos y lo curvamos con el pol. Para la esquina B nos dicen que tenemos que hacer un acuerdo cónico cuyo vértice coincidirá con el punto B y además nos dan un radio a la cota más 50. En este caso no se trata de un cono de revolución,
Pero como los planos tienen la misma pendiente, entonces todos los centros de las circunferencias tangentes a las líneas de nivel se encontrarán sobre esta recta. Dibujamos la circunferencia que nos dan en la capa de líneas de nivel con tangente, tangente, radio. A la cota más 50 buscamos las tangencias y ponemos un radio de 2,7. Alargamos la línea de nivel hasta la tangencia para poder dibujar las generatrices de tangencia. Estas pasan por el punto de tangencia y llegan hasta la coronación. Recortamos lo que queda dentro del acuerdo. Y obtenemos los centros de las circunferencias. Conocemos que este es un punto de tangencia, por lo que el centro de la circunferencia se encontrará en la perpendicular a la línea de nivel. Ya podemos dibujar los arcos en líneas de nivel con centro, inicio, fin. Para borrar las construcciones, seleccionamos todo y escribimos Select R. En la selección actual nos vamos a quedar con la capa de construcciones y aceptamos. Al darle a suprimir, solo se borran las construcciones. Finalmente terminamos la coronación con una polilínea y los 3 puntos que conocemos. Con Edit Pol podemos curvarla y vamos a imponer la tangencia, la dirección que nos da esta línea verde. Ya tendríamos el segundo acuerdo. Para realizar el tercer acuerdo nos dicen que tendremos que ejecutar un acuerdo cilíndrico de radio de 2 metros. Con esta información, al ser el acuerdo cilíndrico, ya sabemos que todos los radios serán iguales a todas las cotas y además que tanto las generatrices de tangencia como la línea de centros serán paralelas a la intersección entre los planos. Lo primero que vamos a hallar es la línea de centros. Para que una circunferencia sea tangente a 2 líneas de nivel a la misma cota, su centro se debe encontrar en la bisectriz de tales rectas. Además, en este caso, los dos planos tienen la misma inclinación, por lo que su bisectriz coincidirá con la intersección de los planos, y entonces la línea de centros será esta recta. Sabiendo que la circunferencia tiene que ser tangente a la recta y que el radio es de 2 metros, buscamos esta distancia en perpendicular con una línea auxiliar que vamos a desfasar 2 metros. En la intersección con la línea de centros sabemos que se encuentra el centro del arco que buscamos, que ya podemos trazar. Con centro, inicio, fin. Buscamos la primera tangencia en la perpendicular y la segunda con control más ratón derecho, perpendicular. Conocidos 2 puntos de tangencia, podemos dibujar las generatrices de tangencia, ya que, como hemos dicho antes, estas son paralelas a la intersección de los planos, lo que es lo mismo en este caso que la línea de centros. Copiamos esta última
y la desplazamos a los puntos de tangencia. Para hallar el resto de los centros, hacemos perpendiculares a la línea de nivel hasta la línea de centros. Prolongamos la línea de centros para sacar este último arco y hallamos su centro. Finalmente dibujamos los arcos . Y recortamos lo que queda dentro del acuerdo. Además, podemos pasar esta esquina a la capa de limas. Y finalmente, simplemente añadir que el vértice D desaparecería, ya que en un acuerdo cilíndrico el vértice se encuentra en el infinito. El cuarto acuerdo se realizará entre un talud del camino y otro de la plataforma, siendo este un acuerdo cónico cuyo vértice se encontrará en el punto más alto de la intersección entre ambos taludes y pasando una de sus generatrices de tangencia por el punto G. Con la información que nos han dado, podemos trazar una de las generatrices de tangencia. Partiendo desde G, activamos nodo para poder seleccionarlo, hasta el vértice, que se encuentra en el punto más alto de la intersección. De esta forma conocemos una tangencia a cada cota, y para dibujar algún arco y con ello hallar la línea de centros, podemos coger dos líneas cualquiera a la misma cota, excepto la línea a la cota 38 de la plataforma y la del camino, ya que esta última tiene una pendiente ascendente hacia la derecha y por lo tanto no se encuentra todo ello en la misma cota. Cogemos por ejemplo la 40 y para trazar una circunferencia que sea tangente a las dos líneas de nivel, su centro se debe encontrar en la bisectriz. Empleamos una circunferencia auxiliar y una línea de construcción con el comando bisectriz. Desde la perpendicular a la línea de nivel, buscamos la intersección con la bisectriz y encontramos el centro del arco que ya podemos dibujar. De esta forma hemos hallado a su vez la otra generatriz de tangencia desde el punto de tangencia hasta el vértice y la línea de centros que une el vértice con cada uno de los centros de las circunferencias. Vamos a cambiar la línea de centros de color para luego poder diferenciarla de la generatriz y no equivocarnos al dibujar los arcos. Hallamos los centros con perpendiculares a las líneas de nivel y hasta la línea de centros. Podemos ya trazar los arcos de una forma bastante sencilla con el centro y las generatrices de tangencia.
Finalmente podemos dibujar el arco a la cota 38, prolongando la línea de centros y buscando el centro de este arco. Al dibujarlo, nos damos cuenta de que no es tangente al camino, sino que lo corta. Si nos fijamos, el acuerdo va descendiendo en cota hacia la plataforma. Y a partir de la cota 38 lo que tendría sentido sería dejar este terreno en horizontal. Pero eso significaría que el camino quedaría por encima de esta zona horizontal, por lo que habría que hacer un pequeño terraplén. Pero no nos vamos a meter en eso, por lo que esta sería nuestra solución final del acuerdo. Quizás podríamos recortar las líneas de nivel que nos sobran y las construcciones. Y ya habríamos terminado. Por último, vamos a ver cómo obtener un plano en formato PDF de la plataforma y el camino. Pero primero vamos a medir el ancho de nuestro dibujo, ya que vamos a necesitar esta distancia después. Aproximadamente unos 60 metros. En el desplegable de AutoCAD seleccionamos Imprimir. Y en la ventana lo primero que vamos a elegir es la impresora, por ejemplo esta. De tamaño de papel dejamos 1:4 y como nuestro dibujo es apaisado, en orientación del dibujo seleccionamos horizontal. En cuanto al área de trazado, tenemos 4 opciones. Si seleccionásemos extensión, se imprimiría todo lo que haya en el archivo de AutoCAD. Para emplear límites los tendríamos que haber definido previamente en el dibujo, aunque no es usual. Con pantalla se imprimiría lo que haya en ese momento en la pantalla del ordenador. Y ventana lo empleamos cuando queremos seleccionar un área de impresión. Vamos a utilizar esta última. Seleccionamos aproximadamente nuestro dibujo. Y en el esquema podemos ver cómo el área de impresión cubre prácticamente toda la hoja, por lo que nuestra selección tiene aproximadamente las proporciones de 1:4. Vamos a ver la escala. Por defecto está activado escala hasta ajustar. Esto quiere decir que AutoCAD erige una escala para cubrir la mayor parte del papel. En este caso, 1 milímetro equivale a 0,209 unidades de AutoCAD. Por lo que 1 milímetro en el papel serían 0,209 unidades y como en este caso estamos trabajando en metros y una unidad es igual a un metro, serían 0,209 metros, lo que equivale a 209 milímetros en la realidad. Y estaríamos trabajando entonces con una escala de 1:209. Sin embargo, no se trabaja con una escala así, por lo que vamos a desactivar escala hasta ajustar y vamos a poner 0,200 y centramos el trazado. Cambiando la escala, lo que hemos hecho es que el dibujo sea más grande, por lo que se saldría de la hoja del papel y este AutoCAD nos lo marca con unos bordes rojos. Otra forma de ver la escala sería dándonos cuenta de que la dimensión mayor de 1:4 son 297 milímetros, por lo que si multiplicamos los 60 metros que hemos medido antes por 1000 para pasarlo a milímetros y lo dividimos por 297, nos daría 200. Finalmente vamos a ver el estilo de trazado seleccionando el monocromo y editando las características del trazado.
Las más destacables serían el color, blanco y negro. Y en el grosor de línea pone usar grosor línea de objeto. Esto significa que va a emplear el establecido en las capas para cada uno de los objetos. Guardamos y cerramos. Como hemos dicho antes, aparecen bordes rojos, por lo que no se va a imprimir toda el área que hemos seleccionado, pero la diferencia es pequeña y podríamos imprimir ya. Aceptamos y esta sería la solución final.